Un saludo desde La Habana. Le damos la bienvenida al programa Pinceladas, un espacio diseñado desde las artes visuales para la promoción de los artistas plásticos de nuestro país. Hoy, con invitados especiales, estaremos hablando de las exposiciones de la Fototeca de Cuba y del Centro Wilfredo Lam. La más reciente exposición en la Fototeca de Cuba se titula El Monte de Manuel Almenares. El fotógrafo Manuel Almenares nos muestra en esta nueva serie fotográfica la cotidianidad de la siempre concurrida, comercial y transitada calzada de Monte de La Habana, uno de sus lugares favoritos para hacer sus trabajos fotográficos en la calle, donde en imágenes en blanco y negro capta con su lente a personas que viven, trabajan o simplemente pasan por la calle Monte a diario. Para hablarnos sobre esta interesante muestra expositiva está con nosotros la curadora de la Fototeca de Cuba, Claudia Arcos. Bienvenida, Claudia, nuevamente a nuestro programa, porque ya Claudia ha estado en ocasiones anteriores cuando presentamos la exposición de Mariela Solá. Quiero que me hables un poco de esta exposición de Almenares, que es un artista joven, fotógrafo nuestro, el recorrido de Manuel Almenares en la fotografía y bueno, terminar un poco con esta muestra expositiva y bueno, ya finalizando quiero que me hables también de lo que ha hecho la Fototeca. Bueno, hay una cosa muy importante en esta exposición de Manuel y es que es por el premio que él ganó de la 9ª edición de la Bienal de Fotografía Alfredo Saravia en Memoria, que se organiza desde Pinos del Río. Esta es una Bienal de Fotografía, o sea, es un evento nacional que es bastante reconocido, que los fotógrafos siempre participan, o sea, tiene ya un prestigio. Y Manuel es un joven creador, fue el ganador de la última edición, que fue en el año 2020. Por primera vez esa edición por primera vez la Bienal tenía un tema como pie forzado, en ese momento era la pandemia, por todo lo que significó, por todas las consecuencias que tuvo la COVID para la sociedad, y ganó la beca con este proyecto. Aunque ganó la beca con el tema de la pandemia, no quisimos restringir la exposición solamente a esa temática, sino más bien, o sea, Manuel lo que hace es un estilo documental en la calle y incorporamos otro tipo de fotografías que no estaban relacionadas con la pandemia, que se hicieron, que son más actuales, fotografías más cercanas a la actualidad, pero que también dan una idea mucho más completa del trabajo fotográfico de Manuel. Muy interesante. ¿Hasta qué fecha va a estar la exposición en la Fototeca de Cuba? La exposición va a estar un mes nada más. Nos hubiera gustado tenerla más tiempo, pero realmente no podemos. Sí recomiendo que la vean, ¿no? Que va a estar todo el mes de septiembre y bueno, nada, todo el que pueda verla que vaya. Quisiera que nos comentaras un poco acerca de la labor que ha desplegado la Fototeca de Cuba durante estos meses de verano. O sea, se ha visto mucho en redes sociales el trabajo con los niños, los talleres de fotografía. Háblanos un poquito sobre el tema. Bueno, sí, en los últimos días de agosto tuvimos el placer de contar en la Fototeca con un taller de fotografía analógica. Era como una introducción para niños, adolescentes a la fotografía analógica. Para eso, bueno, organizaron el taller Laura Cepero y Adriana Padura, que son dos jóvenes fotógrafos que ya tenían cierta experiencia dando talleres para niños, pero nunca lo habían hecho desde la fotografía analógica, desde el laboratorio específicamente. Y quien impartió el taller fue Alberto Arcos, que ya lleva muchísimos años trabajando con toda la película, ¿no?, fotográfica. Entonces fue una experiencia realmente muy emotiva porque los niños, o sea, no conocen absolutamente nada de todo el proceso técnico de la fotografía antes de existir la fotografía digital, la cámara digital o el móvil. Entonces, para ellos era magia, ¿no? O sea, estar en el taller, estar en el laboratorio, en el cuarto oscuro, ver todo el proceso analógico, cómo es que se hacía una fotografía, era una cosa mágica, o sea, algo que no conocían, que para ellos probablemente es hasta algo prehistórico.
Y lo otro es que aprendieron también a confeccionar sus propias cámaras artesanales para hacer fotografía estenopeica o pinhole, que, o sea, eso también desarrolla mucho la creatividad, ¿no? De los niños. Y, o sea, realmente nos gustaría poder hacer más este tipo de talleres, ¿no? Es como, bueno, vamos a aprovechar todas las posibilidades de la fotografía, las posibilidades también de los espacios de la fototeca, del laboratorio en este caso, que está funcionando para incentivar toda la creatividad de los niños y de los adolescentes. Pues qué bien que nuestra fototeca también se proyecta ahí en la labor comunitaria y realmente son opciones que tienen nuestros niños para participar en el verano. Y todo el mundo atento, porque ya se acerca también noviembre fotográfico. Entonces, eso va a ser un tema para próximas entrevistas. Muchísimas gracias, Claudia, por estar con nosotros en esta mañana y esperemos tenerte nuevamente por acá. Le damos la bienvenida al estudio de Crear TV a Nelson Ramírez de Arellano, director del Centro de Arte Wilfredo Lam. Que quiero que hables un poco en esta tarde de la labor que despliega nuestro Centro de Arte Wilfredo Lam como parte de las instituciones del sistema del Consejo Nacional de las Artes Visuales. Bueno, justamente nació como Centro Wilfredo Lam, encaminado a investigar y promover la obra de nuestro pintor más importante y más universal, Wilfredo Lam. Y con el tiempo se convirtió en el Centro de Arte Contemporáneo Wilfredo Lam. O sea, fue cambiando un poco también el nombre, las características de la institución y asumió casi desde el principio también la realización de la Bienal de La Habana, ¿no? Y por supuesto es la institución que está, digamos, encargada de traer lo más contemporáneo, lo más de vanguardia del arte internacional y también de promover el arte más de vanguardia, más considerado contemporáneo en Cuba, ¿no? Y bueno, tenemos en este momento justamente una exposición que creo que es uno de los artistas más vanguardistas dentro de las tendencias postconceptuales, ¿no? Que es Felipe Dulzaides, una exposición que se titula Como círculos en el agua, que creo que es una exposición muy interesante, sobre todo para las personas que quieran tratar de entender qué cosa es el arte contemporáneo. Yo siempre trato de explicar un poco que el arte de vanguardia, el arte más de vanguardia, más revolucionario, es muy difícil de entender porque trata de revolucionar las cosas, trata de crear nuevos lenguajes, nuevas experiencias, y esto lo hace diferente de lo que ya está establecido en una noción general de arte, ¿no? Entonces, creo que esta exposición es un excelente ejemplo de cómo un artista traduce sus vivencias, sus experiencias a través de su vida en un lenguaje que resulta novedoso para la mayoría de los espectadores. ¿Hasta qué tiempo, qué tiempo vamos a tener en sala la exposición de Felipe Dulzaides? Bueno, la exposición de Felipe Dulzaides va a estar en salas hasta el 21 de octubre. Tratamos siempre de que las exposiciones estén 2-3 meses mínimo. Y bueno, la pueden ir a visitar en el Centro Wilfredo Lam, que queda justo al lado de la Catedral de La Habana, de 10 de la mañana a 4 de la tarde, de martes a sábado. Muchísimas gracias, Nelson, por estar acá con nosotros y bueno, seguro estaremos conversando con Nelson en próximas emisiones porque bueno, queremos hablar también un poco de la Bienal de La Habana a futuro, ¿no? Entonces, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias. Y también tenemos una invitada que es Yané, que fue la curadora que viene a continuación. Le damos la bienvenida al estudio de Crear TV a Yané Oviedo, curadora de la exposición Como círculos en el agua de Felipe Dulzaides. Buenas tardes, Yané. Buenas tardes, Anaísi, ¿cómo estás? Bien, quiero que me comentes un poco acerca de la exposición de Felipe, cómo fue todo este proceso curatorial de la mano del artista y bueno, lo que van a encontrar las personas cuando vayan a visitar el Centro de Arte Wilfredo Lam. Gracias, Anaísi. Bueno, realmente para mí fue una experiencia totalmente novedosa, ya que estuvimos trabajando por casi un año
bastante consecutivo de encuentros y reencuentros, porque no queríamos que esta exposición fuera una exposición retrospectiva, o sea, no queríamos que, amén de que fuera una exposición que abarcara todo el trabajo de Felipe desde su principio, o sea, desde sus comienzos como estudiante hasta la actualidad, queríamos darle una nueva lectura a todo lo que había sido su trabajo, porque muchas de las obras de Felipe se han ido reactualizando con el tiempo. Entonces, al final, lo que logramos hacer fue como círculos, donde estos círculos eran precisamente las experiencias que en su vida habían marcado, digamos, una pauta dentro de su trayectoria artística. La exposición, cuando uno la visita, pues pasa sobre todo su camino como estudiante, toda su génesis familiar, cómo la influencia de su padre, de su familia, de su abuela, influyó en un pensamiento que después proyectaría a lo largo de toda su carrera artística. Luego su proceso investigativo, no solamente en San Francisco, sino también todos estos viajes que él realizó y que fueron de alguna manera engrosando todo su pensamiento. Por ejemplo, cuando él estuvo en la Academia de Roma, en la Academia Americana en Roma, que descubre la presencia de los círculos, y esta circunferencia se vuelve como una especie de leitmotiv en todas sus piezas, porque hablan precisamente de ese retorno. La obra de Felipe guarda mucha relación con el fenómeno de la emigración, pero una emigración que no solamente tiene que ver con esa diáspora que se va, sino también con ese periplo donde también el artista regresa, donde también el artista retorna. Por tanto, estas obras vistas desde la exposición tratan mucho sobre cómo vuelve a leer su pasado desde un presente. La exposición va a estar abierta al público y queremos activarla con no solamente a partir de la inauguración, sino también con conversatorios que vamos a tener próximamente. Ya para la semana próxima podemos también, vamos a convocar al público a que vengan para visitas dirigidas a la exposición. Queremos hacer proyecciones con otros videos del artista, porque bueno, ya un poco Nelson se nos adelantaba, la obra de Felipe Dulzaide tiene que ver mucho con la experimentación. Es una exposición que indistintamente en cada uno de los espacios vemos cómo se imbrican las esculturas, las instalaciones, la pintura, la fotografía sobre todo, pero de una manera muy orgánica, porque su arte es conceptual, no tiene que ver con un medio específico, con una estética, digamos, específica, amén de esta búsqueda de poesía que sí ha guiado un poco el recorrido de toda su obra, ¿no? Entonces es una exposición que tiene que ver con la resiliencia, con esta búsqueda de alternativas, ¿no?, ante una realidad que logra de alguna manera procesar desde una estética muy particular, sencilla, pero también enjundiosa en su contenido. Entonces, vamos a estar haciendo proyecciones próximamente, vamos a tratar de que el público vuelva de nuevo a la exposición, retorne como la misma exposición misma y se mantenga una exposición en proceso. Es un poco las dinámicas que queremos establecer con esta muestra en el Centro LAN y bueno, los estamos invitando a que pasen los que no pudieron estar el día de la inauguración con nosotros. Te agradecemos muchísimo la presencia acá, abordar la obra de Felipe de esta manera tan abarcadora como lo has hecho en la tarde de hoy, porque realmente Felipe es una figura muy importante dentro de, por supuesto, del arte cubano y considero, igual que tú, o sea, que es sumamente necesario visitar esta exposición para comprender un poco más el trabajo que ha realizado Felipe, o sea, y cómo ha sido, como ya bien comentabas, su vida, o sea, ese recuento o reencuentro una y otra vez con sus formas de crear. Muchísimas gracias, Janet, y esperemos tenerte por acá cuando tengamos próximas emisiones para hablar un poco, ya lo decía cuando estaba Nelson, de la Bienal y de todo el trabajo que desarrolla el Centro de Arte Wilfredo Blanc. Muchísimas gracias. A modo de resumen, por estos días se han desarrollado itinerancias desde el Consejo Nacional de las Artes Plásticas hacia las provincias. Se abordan los diferentes temas que forman parte de la colección con diferentes acciones desarrolladas desde el día 11 de agosto hasta la fecha. La Galería Provincial de Camagüey, donde se inauguró la exposición colectiva Fragmentos Épicos, que posibilita revisitar la memoria a través de la fotografía, que se erigió como medio por excelencia para captar la realidad y reflejar los cambios constantes que se producían en el triunfo de la revolución, acentuando tanto a los líderes como a la masa obrera y campesina.
con obras de los artistas Alberto Díaz Gutiérrez, Corda, Antonio Eligio Fernández, Tonel, Eduardo Bonjuan González, Ernesto Fernández, Nadal Antelmo, Roberto Salas, Osvaldo Salas, Raúl Corrales, Roberto Chile y Cirenaica Moreira. El 13 de agosto, de igual manera, en homenaje al 97 aniversario del natalicio de Fidel, quedó inaugurada en la Galería Provincial de Santi Espíritu la itinerancia Palabras, Imagen y Posibilidad, muestra colectiva fotográfica con imágenes reveladoras de la relación de nuestro comandante en jefe Fidel Castro Ruz con artistas e intelectuales de Cuba y el mundo, haciendo un recorrido desde el propio 1959, en que triunfa la Revolución Cubana, hasta los primeros años del presente siglo. El 12 de agosto realizó la premiación del 12 Salón de Paisaje René Rodríguez 2023 en la Galería Raúl Martínez de Ciego de Ávila, donde se evocó a fundadores, cultores y maestros del género en la provincia. El gran premio fue para la obra sin título del artista Yadira Ismael Sotomayor, el primer premio para Playa de Canagua de Nelson Torí y el segundo premio para la obra Línea del Tiempo de Lázaro Delgado. El tercer premio fue para El Rojo y el Negro de Pedro Quiñones, donde se entregaron además menciones y premios colaterales por parte de la UNIAC, la Casa de Cultura, el Fondo Cubano de Bienes Culturales y la ACA. Es así que le damos la despedida a este programa hasta próximas emisiones.